Ahora vamos con la última presentación. Ahora va a presentar Mercedes Calzada. El título es Mapeo de olores como herramienta de gestión eficiente. Caso de éxito de la EDARI CAPSA Granada. Mercedes es ingeniera hidráulica de la Universidad Politécnica de La Habana, Cuba. Posee un diplomado en gerencia empresarial y un máster ejecutivo en innovación y un máster en gestión integral del agua. Actualmente está realizando su doctorado en agua y desarrollo sostenible en la Universidad de Alicante, España. Se ha especializado en eficiencia ambiental en ciclo integral del agua, participando en todas las etapas de proyectos industriales, desde el diseño hasta la operación. Ha trabajado en simulación de vertidos, evaluación de impactos, huella de carbono, agua y control de olores. Actualmente es jefa del Departamento de Medio Ambiente en SACIR Agua, liderando indicadores de sostenibilidad y eficiencia ambiental. Muchas gracias por la introducción. Buenas tardes a todos y nada, ante todo dar las gracias por la posibilidad de compartir con vosotros nuestra experiencia en temas de gestión de olores. Bueno, vamos a hablar sobre el mapeo de olores como una herramienta para la gestión eficiente. Esto es un caso de éxito que desarrollamos en una planta industrial láctea en Asturias, en la región más al norte en España. Y bueno, queremos compartir con vosotros cuál fue nuestra experiencia y nuestro saber hacer en materia de gestión. Voy a hacer una pequeña presentación de mi compañía, haré unos antecedentes de lo que es la investigación, qué metodologías de mapeo utilizamos, en este caso el olfatómetro de campo Nasal Ranger, y los resultados y lecciones aprendidas. Bueno, actualmente gestionamos SACIR como compañía, es un gran holding que engloba una serie de empresas y gestionamos más de 70 activos en 16 países en temas de infraestructura, concesiones y agua. En este caso, SACIR Agua es la matriz donde yo trabajo y que ha desarrollado esta investigación que presentamos. Bueno, la corporación, como les decía, Central Lechera Asturiana, a lo mejor alguno de vosotros la habéis oído mentar, es una de las más conocidas en España. Tiene una planta de tratamiento de subvertidos, lo que aquí llaman planta de tratamiento de aguas servidas, nosotros depuradora de aguas residuales. Y bueno, la planta tiene un sistema de tratamiento para el acondicionamiento de ese vertido al alcantarillado. Tengan en cuenta que cuando se va a hacer la depuración y el tratamiento de un vertido industrial, las características cambian muchísimo. Ya no digamos una planta de tratamiento de aguas residuales urbanas, la industrial tiene más complejidad. Es un vertido que cambia constantemente, que hay que estar adaptando y acondicionando lo que es la gestión del vertido para poderlo hacer en condiciones. Y ya no digamos el tema de la gestión de olores. Es muy cambiante, es muy difícil de acotar, pero bueno, era un reto para nosotros y eso fue lo que hicimos. Bueno, aquí en esta diapositiva se explica, para que entren en contexto y sepamos exactamente dónde está la instalación. La planta depuradora de tratamiento de aguas servidas es esto pequeñito que se encuentra aquí. Teníamos un polígono industrial a 900 metros con sus propias emisiones y características industriales y teníamos las residencias más cercanas, que esta zona de aquí, estaban a 300 metros. En la imagen de abajo podemos ver la instalación como tal. Es una instalación que prácticamente está expuesta al aire libre. Teníamos muchos problemas de emisiones difusas. En esta zona de aquí se encuentra lo que es la entrada a planta con su estación de bombeo y su pretratamiento de separación de grasas y arenas, etcétera. Perdón. Y teníamos también una balsa muy grande, que era ahí donde se estabilizaba el vertido que llegaba muchas veces con mucha concentración de ácidos, otras veces con mucha concentración básica, había que estabilizarlo, retirar toda esa grasa, acondicionar. Entonces, en esta zona de aquí estaba ya lo que era el canal de salida y la línea de tratamiento de los fangos que se encontraba en esta parte de aquí. Bueno, la preocupación ambiental, nosotros somos una compañía muy comprometida con el medio ambiente
y queríamos garantizar que no hubiese ni malestar al ambiente de trabajo de los propios compañeros dentro de la instalación, a la propia fábrica que estaba colindante y a nuestros vecinos y a los polígonos industriales, en fin, a todo ser unos buenos vecinos, como se dice vulgarmente. Entonces, el estudio lo realizamos entre 2018 y 2021 y nuestros objetivos era garantizar que en el radio de influencia de la instalación las unidades de olor por metro cúbico no sobrepasaran las 5 unidades y un percentil 98, que eran las referencias con que contábamos. Y garantizar que más del 95% de eficiencia en lo que era la depuración y el tratamiento de olores de nuestros sistemas. Bueno, la metodología del Nasal Ranger, utilizamos para eso un olfatómetro de campo y realizamos varias inversiones, ya les digo, entre 2018 y 2021. Se llevaron a cabo un total de 149 mediciones en 19 puntos sensibles que identificamos dentro de la instalación. Las ventajas de esta técnica del olfatómetro de campo, que es portátil, es fácil de usar, necesita, eso sí, que para su manejo, y es esencial, la calibración de usuarios, que eso se hace según las referencias de la UNE 13725. Se considera una de las mejores técnicas a mano disponible tanto para muchos de nuestros ayuntamientos y para muchas de nuestras industrias. Y es una herramienta que sirve también como posible herramienta de calibración para nuestros estudios ambientales de emisiones. Bueno, la metodología básicamente se utiliza la técnica de dilución hasta el umbral de detección, se mezcla el área ambiente con aire filtrado libre de olor mediante un filtro de carbón activo, se crea una serie de diluciones discretas para determinar la concentración de olor que se percibe, se evalúa mediante un protocolo meteofido, es decir, que se tienen en cuenta las condiciones meteorológicas y se tiene en cuenta la frecuencia, la intensidad, la duración y la ofensividad que tenemos, y se realizan mediciones rápidas individuales en diferentes puntos de control, de forma tal que podamos identificar cuál es el peor escenario en condiciones diferentes, diferentes periodos del día y en la semana, y para disponer, en este caso, del peso de la evidencia. Mientras más mediciones seamos capaces de hacer y en condiciones diferentes, mucho mejor. Como ya les había mencionado, las condiciones nuestras son muy cambiantes. Para calcular los promedios de las mediciones olfatométricas, se transforma a base de logaritmo de 10 todas las lecturas que se llevan a cabo con el equipo con el fin de que la varianza de los datos sea uniforme, ya que la escala de medida de detección hasta el umbral no es lineal. Y para pasar a unidades de olor por metro cúbico, se tiene en cuenta la corrección según la calibración previa que ya tiene que haberse hecho del usuario, teniendo en cuenta que una unidad de olor por metro cúbico equivale a 40 ppb de nebutanol. La coherencia olfativa en términos de olor de los técnicos se evalúa en cada estudio mediante mediciones simultáneas, lo que permite detectar mayor grado de incertidumbre. Bueno, pasamos a los resultados, que es la parte interesante. En esta imagen podemos ver los resultados que tuvimos de la primera impresión, que podemos llamarle un blanco. Hicimos en realidad muchos mapeos. Yo les traigo 3 representativos para que vean la evolución y la correlación de estos mapeos de caracterización con las medidas que nosotros tomamos dentro de la planta para la gestión. Una cosa importante que nosotros tomamos como estrategia es actuar en indoor, es decir, donde nosotros tenemos nuestra gestión, que es dentro de la instalación. Si yo logro y soy capaz de mantener mi sistema dentro de los niveles que me he planteado, de 5 unidades de olor por metro cúbico, no tendré afectaciones al entorno vecinal, ni al polígono, ni a los vecinos, etcétera, etcétera. Y tendré una buena relación de calidad ambiental con el medio. Esa fue la estrategia que planteamos. Ahí pueden ver en color claro las zonas sin riesgo. ¿Por qué se me corre? En color claro podemos ver las zonas sin riesgos.
que estaban por debajo de las 3 unidades de olor por metro cúbico. En verde, las zonas de riesgo moderado dentro de los límites adecuados. En mostaza, las zonas de riesgo potencial. En rojo, las zonas con un alto riesgo que sobrepasaban los niveles o eran zonas que estaban confinadas. Si recuerdan, les comenté al inicio, por ejemplo, aquí las zonas que tenían riesgo potencial, teníamos la zona de pretratamiento, donde está el pozo de entrada, el desengrasador, desarenador, la zona del tratamiento de flotación, que es esta zona que está por aquí, y por esta zona teníamos, era la sala centrífuga, donde hacíamos el centrifugado, y la descarga ya del vertido final. Eran las zonas que habíamos identificado con más concentraciones de olor y que queríamos rebajar. Aquí podemos ver ya que tomamos una serie de medidas. Lo que hicimos fue instalar sistemas de desodorización independientes para la zona del tratamiento por flotación de aire disuelto y para la zona de la descarga de la tolva de fango. También tomamos medidas adicionales como en el pozo, como esta imagen que se ve aquí, de los trames, en lugar de que fueran abiertos y tuviésemos ahí episodios de emisiones difusas constantes, pues los cerramos para no tener ese tipo de episodios. Y entonces, una vez que tomamos estas medidas, se puede ver la comparativa antes de cómo el mapa de las primeras inspecciones pasa al segundo mapa y va disminuyendo esa intensidad de concentraciones de olor. Y voy logrando mi objetivo, que es que en mi límite de propiedad no sobrepasar las 5 unidades de olor por metro cúbico. Pero fuimos un poco más allá y seguimos haciendo mejoras dentro de la instalación. Y ya en una tercera batería de inspecciones se puede ver cómo sigue disminuyendo la concentración de los olores. En este caso, lo que hicimos fue mejoramos la descarga de la tolva de fangos. Estas descargas son puntos álgidos en cuanto a picos de emisiones de concentración de olor, son puntuales, son capaces de generar muchísima molestia en los alrededores y sobre todo lo que se recomienda en estos casos es que esa gestión que se tiene que hacer periódicamente en muchas instalaciones hasta 1 o 2 veces al día o 2 veces por semana, tratar de que se haga en las mejores condiciones posibles y a una hora que moleste lo menos posible. Entonces, como pueden ver en las imágenes, antiguamente la descarga del camión se hacía y no había ninguna protección, pusimos unas cortinas, tratamos de aproximar más y acondicionar la zona, desodorizamos esa zona y en el canal de vertido de salida también lo cubrimos, lo tapamos y bueno, tenemos pendiente aspirar ese aire, canalizarlo correctamente y desodorizarlo independientemente. Otras medidas que también tomamos es sobre la gestión de residuos. Muchas veces los problemas de olores que tienen nuestras instalaciones viene dado por los tiempos de residencia de nuestros residuos y porque no se cubre adecuadamente. Entonces, soluciones que no tienen por qué ser tan caras, pues pueden ser un antes y un después y se nota muchísimo en la gestión ambiental. Aquí pueden ver como ejemplo de las descargas de tanto los residuos del tamizado como del desarenador, si se cubren, pues ya no genera ese ambiente, esas emisiones difusas que al final, sumando, es lo que genera ese ambiente desagradable tanto para los trabajadores como para el entorno vecinal. Y en la imagen de abajo, una cosa muy importante que quiero recalcar y que consideramos que es súper importante tener en cuenta es la gestión de los retornos de escurrido de nuestros procesos que deben siempre cubrirse, canalizarse correctamente, sumerger sobre las láminas de agua para evitar aerosoles y todas estas cosas. Son pequeñas lecciones evangelizadoras que sirven para que la gestión odorífera en nuestras instalaciones sea la mejor posible. Bueno, ahí pueden ver una panorámica ya de cómo ha cambiado, si miramos la tendencia desde la primera inspección de derecha a izquierda, cómo fue cambiando ese mapa de olores y fue mejorando gracias a la gestión que se hizo de nuestro proceso. Esta planta no lo he comentado, pero sí que estaba caracterizada, tenía su estudio de emisiones según la normativa y ya desde ese estudio de emisiones sabíamos que la balsa era un punto donde se concentraban la mayor cantidad de emisiones difusas. A día de hoy la balsa continúa abierta y tenemos previsto una inversión para cubrirla, canalizar ese aire y tratarlo. Es decir, que seguimos trabajando para que tengamos una gestión de excelencia.
Y bueno, pues nada, como conclusiones, en España, aunque se está trabajando intensamente para que a un futuro podamos tenerlo, todavía no tenemos una normativa estatal que regule lo que tiene que ver con la gestión de olores en nuestras instalaciones. No obstante, ahí les dejo un mapa de que hay muchos ayuntamientos que sí que tienen sus propias ordenanzas, sí que se gestiona y sí que se controla la temática de olor y cada vez es más exigente. Nuestra población es mucho más consciente y son más exigentes en ese sentido y sí que se está trabajando. Y bueno, en la diapositiva de la derecha les dejo todas aquellas entidades y consultoras que a día de hoy utilizan el olfatómetro de campo como una herramienta más de gestión. Bueno, como conclusión, el mapeo de olores consideramos con el olfatómetro de campo Nasal Ranges es una herramienta efectiva. Nosotros la utilizamos mucho, de hecho, en las instalaciones que gestionamos y que nos sirve como una herramienta fácil, ágil y práctica para la gestión rutinaria de nuestros procesos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes, por tu presentación. Ahora dejamos espacios para preguntas. Allá hay una. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la presentación. Tú mencionaste una unidad de flotación por aire disuelto. Quizás ya lo mencionaste, pero quería saber en detalle cuál era la medida que habían aplicado para reducir las emisiones y si nos podías contar cuál fue la emisión que midieron en el principio y después de aplicar la medida. ¿Puede ser? ¿Te refieres a la que tomamos como referencia, a las 5 unidades de olor por metro cúbico? ¿Tú mencionaste una unidad de flotación por aire disuelto o no? Ah, sí, el DAF. Sí. Ahí va. ¿Qué medidas DAF aplicaron para reducir las emisiones del DAF? ¿Y cuál fue la medición antes y después de la medida? Bueno, el DAF que nosotros tenemos, lo tenemos en altura. El sistema con el aire disuelto lo que hace es que la grasa, suba, la retiramos y esa grasa ya la llevamos a tratamiento. Entonces, lo que nosotros hicimos fue poner una aspiración de aire justo por la parte de arriba y la llevamos directamente con un exhaustor para canalizar ese aire, la mayor cantidad de contaminación posible con ese sistema. Realmente nos faltaría, porque sí que es verdad que la zona superior no tiene cúpula, no está cubierta, y sería lo suyo que se pudiera cubrir y canalizar un poco mejor. Sí que tenemos referencias de otras instalaciones que incluso ya te venden este tipo de sistema con su cúpula y es mucho más fácil lo que es la extracción de aire. Era una zona que tenía mucha incidencia en cuanto al ambiente odorífero general de la planta. Nos pareció que no era muy compleja la solución que teníamos que adoptar. Y otra cosa que sí es importante tener en cuenta, que esa aspiración que pudimos hacer de aire venía con mucha humedad y tuvimos que poner un atrapagotas a la entrada del sistema para que fuera un poco más eficiente. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Quería consultar acá por el uso del Nasal Ranger, sí. Si bueno, es aceptado por las autoridades, ustedes reportan, digamos, las mediciones que hacen o cómo ha sido su experiencia. Aceptado por las autoridades, sí. De hecho, nosotros hemos trabajado en otros proyectos donde la propia administración, que es nuestro cliente, nos exige hacer un mapeo, una auditoría inicial utilizando este tipo de herramientas, sobre todo por la celeridad y lo fácil que resulta su utilización. Nosotros estamos convencidos de que funciona y que nos remitimos a la evidencia que tenemos, que sí que nos da buenos resultados, pero sí que es verdad que la idea, lo suyo, sería poderlo combinar y que fuera una solución combinada. Es decir, poder hacer tu estudio de emisiones para tener caracterizada tu instalación, saber cuánto estás emitiendo, con tus isodoras de modelación y utilizar el olfatómetro de campo para una calibración de los resultados que te da, un contraste y para un seguimiento rutinario. Entonces,
El olfatómetro de campo como única herramienta, pues a lo mejor se queda un poco corta, pero nosotros nos gustaría, y sé que es verdad que cuando hay presupuesto disponible, porque el tema de hacer estudios de emisión es un poco más caro, sí que nos gusta combinar. De hecho, tenemos experiencia de proyectos donde lo hemos hecho combinado. Lo que sí, la administración lo que te va a exigir siempre, de momento, de hecho, esta instalación lo tiene, sus autorizaciones ambientales están sujetas a que periódicamente se hagan estudios de emisión. Es decir, que tienes que aplicar la norma, independientemente que utilices esta herramienta para gestión interna y para solucionar con celeridad tus problemas de emisión de olores. Las autoridades ambientales, digamos. Las autoridades ambientales, sí, te exigen. Tenemos espacio para la última pregunta aquí. Carlos, por favor, el micrófono ahí. Ahí viene. Gracias por la presentación, Mercedes. Bueno, lo primero, esas unidades de olor que ponías ahí no son unidades de olor. No es lo mismo la dilución hasta el umbral que las unidades de olor por metro cúbico. No se deben de confundir, Mercedes. Después, esta aplicación que ha presentado Mercedes es la típica en la que yo sí veo el olfatómetro de campo. Es decir, tienes una planta y tienes una serie de procesos y quieres ver cómo van esos procesos. Independientemente de que tú hagas tu olfatometría dinámica y tu modelo de dispersión, que es lo que te va a requerir la administración. Porque el problema de la olfatometría de campo es que primero no vas a ser capaz de ver la frecuencia. El impacto por olor depende de la frecuencia, la intensidad, la duración, la ofensividad y la sensibilidad de los receptores. Pues la frecuencia no te va a permitir detectarlo, pero sí que te va a poder ayudar a identificar cuáles son aquellos procesos que emiten más olor. Con un pequeño inconveniente, y es que no sabes la tasa. Es decir, tú te puedes acercar a descarga de lodos, huele muy mal, pero no sabes cuál es la tasa de emisión. Es decir, sabes que tienes una concentración de olor en diluciones hasta el umbral alta, pero no sabes qué tanto por ciento de todas las emisiones que tienes en tu planta contribuye, qué peso tiene esa emisión. Entonces, sí que lo veo a lo mejor para un operador de planta, para ver cómo va, como tú lo has aplicado, perfecto. Pero desde el punto de vista normativo, la dilución hasta el umbral ni es una medida repetible ni reproducible, no se puede usar para demostrar que hay impacto por olor o no. Para eso necesitas otra herramienta que es la olfatometría. Es decir, que la gente muchas veces dice, no, es que la olfatometría de campo pues no es un método confiable y todo esto, y yo digo, bueno, cada metodología tiene sus virtudes y sus inconvenientes. Y en el modo en que lo has usado tú, me parece perfecto. O sea que enhorabuena, teniendo en cuenta las limitaciones, que no puedes usarla para evaluar el impacto por olor de tu planta, solo para ver qué procesos pueden tener un mayor olor o no. Y no es una pregunta, es un comentario. Yo solamente deseo, nos gustaría, y lanzo aquí el reto, de que cuando ya tengamos normativa en España, también sea un paraguas para todos y que soluciones como las que nosotros necesitamos, que ya sabes tú que vamos con mucha celeridad, tenemos que dar respuesta prácticamente inmediata, tenemos condiciones que cambian constantemente, que no es que yo haga una medida de emisión y con esa medida haga un modelo y con ese modelo persista o ya tengo caracterizado. Mi emisión va cambiando constantemente y no puedo constantemente estar haciendo un modelo de emisión. Entonces, nada, yo creo que las dos tienen cabida y que hay que seguir trabajando para que cuando salga por fin una normativa sirva de paraguas para todo, incluso para las problemáticas que nosotros tenemos. Y te agradezco infinitamente tu comentario.